Bueno, vamos a explicar con un ejemplo claro y detallado cómo es la elaboración de esta frontera de posibilidades de producción que les permitirá hacer el ejercicio, que al parecer hay algunas dudas de cómo realizarlo, ejercicio de tarea. Entonces, eh, vamos a suponer, vamos a suponer un caso en el cual tenemos una economía hipotética de Robinson Crusoe que dedica 40 horas nada más, ese es su total de factor de la producción trabajo, se lo dedica a dos actividades, a pescar y a bajar cocos. Entonces, él va a bajar cocos en una hora, son 10, y suponemos que lo hace de manera constante, es decir, no baja diferentes números de cocos, sino siempre baja la misma cantidad de cocos en una hora y baja 10. Y si dedica una hora, pesca 5 peces. ¿Qué se tiene que hacer para construir la frontera de posibilidades de producción, tanto la tabla como la gráfica? Bueno, primero que nada, pues tenemos, en primer lugar, cuál es el total de los factores de la producción de esta economía, 40 horas. Esas 40 horas las tenemos que dividir entre diferentes combinaciones entre pescar y bajar cocos. Para hacer esto, pues tenemos que empezar primero suponiendo que dedica todo a pescar y dedica todo a bajar cocos. Y tendríamos dos puntos. Con esos dos puntos ya se podría graficar la frontera, pero podríamos poner algunos puntos intermedios para poder entender. ¿Cómo encontramos cuántos peces va a poder pescar a partir de la información que tenemos? Pues una regla de tres simple, directa. ¿Qué quiere decir eso? Pues decimos que si en una hora pesca 5 peces, en 40 horas, ¿cuántos peces va a pescar? 40 por 5 entre uno van a ser 200 peces. Si dedica 40 horas, son 200 peces, punto A de posibilidades de la gráfica, y son cero cocos logra bajar porque todo su tiempo se lo dedica a eso. Mientras que si vemos el otro extremo de la gráfica, que es donde se cruza con el eje X, en este caso, perdón, donde se cruza con el eje Y, que serían los cocos, en este caso volvemos a hacer lo mismo. Decimos, si en una hora puede bajar 10 cocos, en 40 horas, ¿cuántos cocos? Son 400 cocos, ¿de acuerdo? Entonces, esos 400 cocos se encuentran en el eje de las Y ahí, y las 200 peces están en el eje de las X. ¿Se pueden cambiar los ejes? Sí, puedes graficar peces en el eje de las Y cocos en el eje de las X y también tendrás los mismos resultados de interpretación de la gráfica. ¿Cómo haces para encontrar los puntos B, C y D? Bueno, pues determinas una cantidad de peces que vas a bajar, por ejemplo. Dejas de pescar 50 peces y los ves en términos de horas. Igual aplicas una regla de tres, simple, directa. Si en una hora pescas 5 peces, ¿cuántas horas? Esa va a ser ahora la X. ¿Cuántas horas te vas a tardar en pescar los peces que ahora ya no pescas, que son 50? ¿Sí? Entonces, sería 50 entre 5 son 10. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 50 peces que dejes de pescar son 10 horas que liberas para bajar cocos. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos cocos puedes bajar en 10 horas? Igual, aplicas una regla de 3 directa simple. Si en una hora la dedicas, puedes bajar 10 cocos en 10 horas. ¿Cuántos cocos puedes bajar? Entonces eh, sería 10 por 10 entre uno son 100. ¿Qué quiere decir esto? Que ya podemos construir bien todas las posibilidades de nuestra tabla. Entonces, en el punto B dedicamos 30 horas a pescar, es decir, 150 peces. Liberamos 10 horas, que son 100 cocos que podemos bajar. Entre ambos suman el total de 40 horas. En el punto C vamos a bajar otras 50 peces, son otros 10 horas y podemos bajar otros 100 cocos. Entonces ahora en el punto C vamos a poder pescar en 20 horas 100 peces y vamos a poder bajar
en 20 horas 200 cocos. Y por último, si le dedicamos todo el tiempo, Robinson Crusoe le dedica todo el tiempo a bajar cocos, pues va a pescar nada y va a bajar 400 cocos. Esa sería la forma como van a construir su tabla y su frontera de posibilidades de producción de esta economía de Robinson Crusoe. Fíjate bien, ¿qué significa cada punto de la frontera de posibilidades de producción? Pues significa la eficiencia económica del uso total de sus 40 horas y cómo van a utilizar esas 40 horas distribuidas en pescar peces o en bajar cocos. ¿Y qué quiere decir que pase de un punto a otro? Pues lo vimos en términos del problema económico, es decir, de la elección de sus recursos escasos. ¿Cuál es el recurso escaso? El tiempo que tiene, que son 40 horas. Si pasa del punto A al punto B, es decir, si ahora va a bajar 100 cocos, ¿qué implicación tiene en términos de los peces que deja de pescar por dedicarle ahora 10 horas a bajar cocos? Pues eso le va a costar 50 peces menos. Y de la misma forma puedes ver si pasas del punto B al punto C. Otras 100 cocos más, pues también le va a costar 50 pesos. Quiere decir que hay una relación constante, hay una tasa constante entre los cocos que baja más en términos del costo de oportunidad, es decir, la última mejor opción que se desecha al elegir otra. Ahora, en nuestro caso, vamos a suponer que Robinson Crusoe innova y entonces puede crear una red, creó una red artesanal que le permite pescar muchísimo más por unidad de tiempo, ¿no? Ahora va a pescar 40 peces por hora y va a bajar cocos, porque también hizo un palo largo especial donde ya no tiene que treparse a la palmera, sino ahora puede bajar muchos más cocos con ese palo y puede bajar hasta 20 cocos por hora, o 20 cocos por hora más bien de forma constante. ¿Qué pasa ahora con sus posibilidades de producción? ¿Crees que ahora podrá descansar o dedicarse a otra actividad? Pues vamos a ver qué pasa. En este caso hacemos lo mismo para construir la tabla y la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues igual, con una regla 3 de 3 simple directa. Si sabemos que en una hora, ahora va a pescar 40 peces, en 40 horas, ¿cuántos peces va a pescar en todo un mes? 1,600 peces si le dedica nada más a pura pesca. Y cero, bajar cocos. Si ahora suponemos que vamos a bajar 400 peces, va a dejar de pescar 400 peces, ahora con esta mejora tecnológica de red, está pescando con red, no a mano. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas horas implican 400 peces? Lo aplicas una regla de 3 directa simple. Si en una hora pesca 40 peces, ¿cuántas horas se va a tardar en pescar 400 peces? Entonces, 400 por una, entre 40, son 10 horas. ¿De acuerdo? Entonces, igual, nada más que ahora 10 horas le va a significar 200 cocos que va a poder bajar también y van a ser 400 peces que le va a costar cada 200 cocos, ¿no? Y seguimos el mismo razonamiento que hicimos en el caso anterior. Podemos analizar la gráfica en términos de costos de oportunidad, se refleja la escasez, es decir, los recursos limitados, en este caso el tiempo, y evidentemente si comparamos la frontera de posibilidades de producción de Robinson sin mejora tecnológica, es decir, sin tener una mejor red y una mejor forma de bajar los cocos, pues se desplazó toda la frontera de posibilidades de producción hacia afuera. Hubo un crecimiento económico de la economía de Robinson y probablemente una de dos, o va a poder descansar más y dedicarse a menos horas a pescar y menos horas a bajar cocos y a lo mejor va a poder hacer otra actividad como construir su choza o hacer otro tipo de actividades, o
podría seguir dedicándose estas 40 horas a estas dos actividades. Entonces, esa es la forma como se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces, tienen ya todos los elementos para poder resolver el ejercicio de tarea.